De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, el día viernes obtuvo finalmente la sanción en general Javier Milei de una ley ómnibus bastante desnatada respecto a lo que era originalmente. Perdió más de la mitad de los artículos, fundamentalmente además quedó aparte de todo lo que tiene que ver con el capítulo económico y fiscal que se va a discutir después, toda la reforma política que tampoco es parte de esta discusión, pero así todo logró el acompañamiento sobre todo del PRO y del radicalismo, salvo Facundo Manes y la diputada de la Sota en Córdoba, que fueron quizás las dos disidencias más importantes de ese bloque que es cercano pero crítico, que ejerce, digamos, lo que ellos llaman una oposición constructiva, con el voto en contra, por supuesto, del kirchnerismo y la izquierda. Ahora se inicia un proceso muy relevante que tiene que ver con la ley en particular de la discusión artículo por artículo. Son más de 300 artículos, se estima que va a tardar entre 2 y 3 días la discusión en el Congreso. Y lo más desconcertante de todo esto de que Javier Milei, en lugar de agradecer el acompañamiento de la oposición que le permite esto, dedicó el fin de semana a burlarse de algunos de los diputados que habían acompañado la ley. Es el caso de Julio Cobos, diputado del radicalismo, que se sintió particularmente ofendido porque Javier Milei retuiteó no es una caricatura, porque era un dibujo de Nick, donde decía que el gran mérito que había logrado el impensado Javier Milei, que era que los diputados trabajaran durante el mes de enero. A lo que Milei y los demás, a los que Julio Cobos del radicalismo y otros diputados le contestaron, en realidad ese no fue el problema, venir a sesionar nos hubiese avisado, porque si era sesionar nada más no nos hubiésemos trabajado tanto para mejorar leyes que además están mal redactadas. Bueno, en el medio de todo esto, algo similar pasó con los gobernadores, sentados a la mesa la semana pasada con Guillermo Francos para abrir una instancia de discusión respecto de cómo sigue el debate, porque ahora va a necesitar, además de la fuerza, a los gobernadores. ¿De qué están pendientes los gobernadores? Los gobernadores están con sus arcas desfinanciadas. ¿Por qué? Por algo que fue un comportamiento bastante irresponsable de Sergio Massa en el tramo final de la presidencia de Alberto Fernández, y demagógico, eliminó ganancias, cosa que aprobó en su momento Javier Milei siendo diputado. Ganancias era un impuesto que se coparticipaba, es decir, que de manera automática una parte de esos ingresos se repartían entre las provincias. En ausencia, tras la eliminación de ganancias y mientras no va al Congreso el debate de la nueva ley de ganancias, las provincias están con problemas de financiamiento. Uno de los cuales no es menor para esta época del año, que tiene que ver con cómo van a afrontar los salarios docentes. Las provincias pagan esos salarios, son muy relevantes dentro de los presupuestos provinciales y tienen que ir ahora a la discusión paritaria con los docentes. Bueno, en ese contexto le están diciendo, si no tenemos ganancias, coparticipemos país. País es el impuesto que se paga para la compra de dólares. En el contexto de la devaluación y de lo que está pasando con la economía, pasó a ser el tercer impuesto en recaudación en importancia, el impuesto país. Bueno, ayer dijo José Luis Espert, que es la voz de los temas presupuestarios en el Congreso Nacional de Javier Milei, que ni piensan en compartir con los gobernadores el tema de del impuesto país. Y de paso, además, le dijo a Axel Kicillof que era un biológicamente inútil. La verdad es que el nivel de debate y de agresión que hay es muy difícil, sobre todo con un presidente que debe conseguir consensos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque ahora hay un conflicto serio, que los gobernadores además creen que Guillermo Francos es un interlocutor bastante débil, porque discuten con él, acuerdan cosas con él y después las cosas cambian. La última presencia en la Cámara de Diputados el viernes, cuando se aprobó la media sanción, fue Karina Milei. Hemos visto desfilar por el Congreso distintas figuras, incluso figuras que ni siquiera tenían en su momento cargos, aunque ahora finalmente fue nombrado Santiago Caputo como asesor, con lo cual todo el procedimiento es bastante errático, y sobre todo el comportamiento de Javier Milei, que sigue necesitando los votos de los diputados opositores para sacar ahora adelante los 300 artículos.
El corazón de la discusión ahora es las privatizaciones, cuántas de las empresas públicas van a quedar sometidas a procedimientos de privatizaciones, en qué medida y además con qué nivel de participación del Congreso. Y el otro punto clave, además del tema que planteábamos antes del impuesto país, son la delegación de facultades. ¿En qué cantidad de áreas le van a delegar en Milei la posibilidad de gobernar por decreto durante un año? La cuestión es relevante porque también hay un hecho de desconfianza. Si las cosas que no salen ahora, después le delegan facultades para que las saque por decreto, bueno, el Congreso por eso, sobre todo los radicales, han ido limpiando las materias a las cuales va a tener facultades delegadas Javier Milei unos cuantos puntos. Veremos, arranca ahora el martes esta segunda batalla que no es menor por la ley ómnibus en la Cámara de Diputados.